Bien, entonces ya comencé a grabar. Bueno, entonces recuerden que nuestra idea es estudiar campos vectoriales integrales de línea. Sí, la idea principal. Y además de eso, ver la conexión que existe entre esa nueva forma de integral, ¿no? Es una integral de línea con integrales de dos variables, por ejemplo. ¿Listo? Pero entonces, vamos en ese camino y hasta el momento estudiamos lo que son los campos. Digamos que un campo vectorial es un conjunto de vectores, ¿sí? Que están en el plano o en el espacio. ¿Listo? Eso es un campo. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, miren, la notación que introducimos fue la siguiente. Pensemos en el plano. Si usted tiene un punto de X y en el plano, a ese puntico le quiere asociar un campo. O perdón, a ese puntico le quiere asociar un vectorcito. ¿Sí? A ese vector lo vamos a anotar como F mayúscula de XY. ¿Sí? El vector que le asociamos a ese punto de XY. Bien. Y bueno, como es un vector en el plano, él tiene dos coordenadas. ¿Sí? Su coordenada X la va a dar una función de dos variables, una función m, ¿no? M de XY. Esa es la coordenada X del vector que le estamos asociando al punto de XY. Como es la coordenada X, va multiplicado esto aquí por el vector canónico Y, ¿cierto? Y aquí, más la coordenada Y, que sería NXY, J. Listo, así se define un campo vectorial, ¿bien? Donde M y N son funciones de dos variables. ¿Sí? Y el campo, pues, es un conjunto de vectores. Y toma un punto y le asocia un vector. ¿Listo? Entonces uno puede ver aquí un ejemplo de un campo. Estas notas no sé si las envié, pero puedo enviárselas. Que algo distinto a lo del libro. Entonces, fíjense en este campo que es 3i más 2y j, 3xi más 2yj. ¿Sí? Entonces, fíjense que al punto 0,1 del plano, y que lo podemos ubicar aquí, está sobre el eje, ¿no? Que le asocia al vector 0,2. ¿Sí? Esta flechita que está acá arriba. Listo. Y así, aunque eso está como más graficado. Pero bueno, el hecho es que existe esa asignación y que podemos además colocar eso en GeoGebra, colocar campos vectoriales de GeoGebra y ahí nos muestra la gráfica del campo. Listo. También ese día hablamos de algunos campos, como el campo gravitacional, un campo de velocidades, ¿sí? El campo que genera la atracción entre dos cargas eléctricas. Y así podemos definir muchos más campos. ¿Listo? También hablamos de que los campos pueden ser conservativos. ¿Sí? Entonces el campo es conservativo si es un campo gradiente. ¿Qué quiere decir que el campo sea gradiente o que sea conservativo? Pues que existe una función, no sé, bueno, aquí incluye, que existe una función de dos variables tal que su gradiente es igual al campo. Entonces, eso es lo que quiere decir que sea conservativo. Entonces, esa es la definición inicial de conservativo y vimos que existe una equivalencia. Así que, es decir, que sabemos identificar en virtud del teorema 15.1 cuando un campo es conservativo, ¿sí? Sin necesidad de encontrar esa función de dos variables cuyo gradiente es el campo, ¿no? O sea, la definición formal es así. Si existe f, mire, les coloco f minúscula para indicar que es una función. Existe f de xy tal que el campo es igual al gradiente de f.
¿sí? Y ese gradiente pues es la derivada parcial de f con respecto a x en y. Su primer componente más la derivada parcial de f con respecto a y en j. Listo. Eso vimos. Si existe, y a esa f le llaman función potencial, ¿no? Por ahorita es una definición abstracta, pero va a jugar un papel importante cuando estemos haciendo integrales de línea, ¿sí? Por ejemplo, calculando el trabajo que realiza este campo sobre una partícula que sigue una trayectoria a través de ese campo de fuerzas, ¿sí? Vamos a pensar en el trabajo. Y para hallar ese trabajo se plantea una integral de línea. Y si el campo es conservativo, esa integral de línea es muy fácil. ¿Listo? Porque solo va a depender del punto inicial y final de la trayectoria. Bueno, también vimos eso. Y ¿qué fue lo último que hicimos? Estudiamos una equivalencia. Este es el teorema, la equivalencia del teorema 15.1. Listo. Teorema 15.1. Que dice que el campo es conservativo. Bueno, supongo que usted tiene este campo primero, ¿no? Donde estas funciones m y n son bien comportadas. ¿En qué sentido? Que tienen derivadas parciales. Existen esas derivadas parciales y son continuas en alguna región del plano. Aunque bueno, eso es una condición que prácticamente todas las veces se verifica, ¿no? Con las funciones que nosotros trabajamos. Bueno, entonces vamos a decir que es conservativo, que esa condición de ser conservativo es equivalente a que la derivada parcial de n con respecto a x sea igual a la derivada parcial de m con respecto a y, ¿no? Entonces ya esto nos permite concluir que un campo es conservativo, si se verifica esta condición, ¿sí? Porque es una equivalencia. Por eso aquí hay un bicondicional. Bien, entonces fundamentalmente allí quedamos la última clase, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, la idea de hoy qué es? Como les mencioné hace un momento, el hecho de que un campo sea conservativo implica que hacer una integral de línea es fácil, porque la integral de línea depende solamente del punto inicial y final. ¿Sí? Eso es una primera observación, ¿sí? Pero para hacer esa integral de línea debo conocer la función potencial del campo, ¿sí? Entonces la pregunta es, si ustedes tienen un campo y ya saben que es conservativo, es decir, ya están seguros de que existe una función potencial, entonces, ¿cómo la encuentran? ¿No? ¿Cómo encontrar la función potencial de un campo? Esa es la pregunta que vamos a responder enseguida, ¿sí? ¿Cómo encontrar? Si usted ya verificó que existe usando este teorema, Profe, la pues función, integrando de vuelta, ¿no? integrando de vuelta, ¿cierto? Entonces, tengo dos condiciones en las derivadas parciales. Entonces, allí, digamos, tengo una condición de que la derivada parcial de f con respecto a x es m y con respecto a y es n, ¿no? Entonces, tengo que usar esas dos condiciones para recuperar la función potencial, ¿no? Exactamente. Entonces, veamos unos ejemplos en ese sentido. Listo. Entonces, veamos aquí. Hagamos un ejercicio del libro y lo resolvamos. En el que primero debamos verificar que el campo es conservativo y luego encontrar esa función potencial. Bien. Y después de ese ejemplo, podemos estudiar los campos vectoriales en el espacio tridimensional. Entonces, consideremos, por ejemplo, este ejercicio 33. ¿Sí? Dice, verificar que el campo vectorial es conservativo. Bueno,
pero no piden allá la función potencial. Nosotros podemos hacerlo, ¿no? Cambiemos la pregunta. Entonces, verifique que es conservativo y en tal caso encuentre la función potencial. Entonces, fíjense en ese campo. Ejemplo. Entonces, el campo es F igual a seno de Y y más X coseno de Y. J, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso, M sería esta función seno de Y N es X coseno de Y. ¿Listo? Si él es conservativo en virtud del teorema 15.1, debe ser que la derivada parcial de N con respecto a X, que en este caso, miren, N es X coseno de Y. Si derivo con respecto a X, eso da coseno de Y. Eso tiene que ser igual a la derivada parcial de M con respecto a Y, pero M es seno de Y. Si derivo eso con respecto a Y, también me da coseno. Entonces, concluimos que es conservativo. Sí, sí, simplemente, pues, en este caso las funciones M y N son sencillas de derivar. Entonces, F es conservativo. Ahorita ya que sabemos eso, implica que existe la función potencial, ¿no? Entonces, calculémosla. ¿Sí? Como F es conservativo, entonces, pues, lo que quiero decir con eso es que F es igual al gradiente de alguna función F minúscula. Y F es así también. Listo. Entonces, fíjense, ¿qué es F? Voy a sustituir aquí F por lo que ya es. O sea, lo que estoy diciendo es que seno de Y, seno de Y más X coseno de Y. J es igual a ese gradiente. ¿Sí? Aquí lo que yo tengo en el fondo es una igualdad entre vectores, ¿no? Los dos vectores son iguales y sus componentes son iguales. Entonces, esta igualdad aquí, implica que la derivada parcial de F con respecto a X, de esa función potencial, eh, la derivada parcial de F con respecto a X de esa función potencial tiene que ser seno de Y, porque estas dos componentes tienen que ser iguales. Y por otra parte, la derivada parcial de F con respecto a Y es igual a X coseno de Y. Listo. Entonces, estas son las dos condiciones que me permiten recuperar o encontrar, pues, la función potencial. Bien. Entonces, vamos a ver de qué manera. Entonces, como decía el compañero hace un momento, pues, integro, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el operador inverso de la derivada de la integral. Esto hay que integrar. Sí. Permítanme, aquí borro esto. Entonces, miren, o sea, aquí recordemos que f es una función de dos variables, ¿no? F depende de x. Entonces, si la derivé con respecto a x, si dio seno de y, quiere decir que si la integro con respecto a x, recupero esa función. ¿Sí? O sea, si integro aquí a los dos lados con respecto a x, como en estos procesos estamos asumiendo que y es constante, ¿no?
Esta integral de la derivada parcial de f con respecto a x da f. Porque, o sea, si usamos la notación de Leibniz, la derivada parcial de f con respecto a x es así. ¿Listo? Y la estoy integrando con respecto a x. Entonces, esta notación no es para que se cancelen los diferenciales de la forma que lo voy a hacer aquí. Que no son números, pero esto funciona siempre bien. ¿Sí? Que uno cancela los diferenciales. Así sean simplemente símbolos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo la integral de f. Y la integral de f es f. Eso es lo que está sucediendo allí. Por eso esta integral aquí da f. Y aquí me queda la integral de seno de y con respecto a x. ¿Sí? Seno de y sale como constante y queda la integral de x, que es x. Entonces esa integral da x seno de y. Listo. X seno de y. Y aquí puede ir cualquier... Cuando uno integra, uno coloca al final una constante, generalmente, ¿no? No, estamos en una variable. Aquí, por ejemplo, esa constante puede ser en realidad una función c que dependa exclusivamente de y o únicamente de y. ¿Sí? ¿Por qué puedo colocar esa función de y aquí? Porque si usted deriva f de nuevo con respecto a x, pues usted nomás deriva en esta parte. ¿Sí? Y le da seno de y y satisface la condición en la derivada parcial. ¿Sí? No importa que usted aquí coloque coseno de y o exponencial de y o y a la 2. Y puede ir cualquier cosa que dependa de y. ¿Sí? Bueno, en principio, ¿no? Pero ojo, no es tan cierto que cualquier cosa, porque aquí yo tengo una condición sobre la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces dejémoslo así por el momento, dando la opción de que aquí pueda ir algo que depende de y. Entonces, por ahora la función potencial tiene esa forma, ¿no? Pero si hago el mismo proceso aquí en el lado derecho, entonces tengo la derivada parcial de f con respecto a y, integro los dos lados, me queda la integral de x coseno de y por de y, ¿cierto? Bien, por las mismas razones de antes, esto aquí va a dar f de y, perdón, f, recupero f, me va a quedar que f es la integral de x coseno de y por de y. ¿Cuánto da esa integral? Da x, la integral de coseno es menos seno. Menos seno de y. Y aquí puedo colocar algo que dependa solo de x, ¿no? Una función c, aquí está c1, c2. Y esas son las dos formas de la función potencial. Listo. Aunque aquí, a ver, esto está como raro. Bueno, este menos, vamos a colocarlo acá. Listo. Entonces, por una parte, f igual a x seno de y, más una función que no conocemos, o que puede ser cero simplemente. Estas funciones también pueden ser el cero. Y por otra parte, f es igual a menos x seno de y. ¿Sí? ¿Por qué me habrá quedado este menos aquí? Acá no. O sea, las funciones coinciden en algo, en las dos formas. ¿Sí? ¿Qué aparece menos? Aparece este término x seno de y en las dos
las dos formas que tiene esa función potencial. Entonces aquí aparece un menos. ¿Por qué aparecerá ese menos ahí? Miren que si nosotros definimos simplemente, tenemos que escoger una de las dos opciones, ¿no? Si escogemos si concluimos de lo anterior que, lo tengo aquí el símbolo de concluir, la función potencial f de x y de simplemente x seno de y. Generalmente ustedes van a tener pues las dos opciones. Ustedes deben escoger cuál de las dos es más completa, tiene más elementos. ¿Sí? En este caso una tiene signo negativo y otra signo positivo. Podemos asumir que esto es 0 y ya. Entonces, escojamos esta función potencial, pero verifiquemos si satisface las dos condiciones que son requeridas, ¿no? Si derivo esta función con respecto a x, me da seno de y, es esta parte. Y si la derivo con respecto a y, arriba de seno es coseno. Haría x coseno de y, me da esta parte. Entonces miren que esta funcioncita aquí sí verifica las dos condiciones. ¿Sí? Y esta de acá no. Si se deriva con respecto a x, da menos seno de y, y aquí tengo seno de y. Entonces esta no sirve. ¿No? Entonces, cada vez que ustedes hagan este proceso, ¿sí? Van a tener, digamos, dos formatos para la función potencial. Entonces ustedes cogen el que esté más completo, el que tenga más elementos, más términos. Ustedes cogen ese generalmente. Y si tienen signos opuestos, pues escogen uno de los dos. Y verifican si satisface una de las condiciones. Si ustedes hubiesen elegido esta de aquí, esta aquí, inmediatamente se dan cuenta que no satisface esta condición. Entonces la otra. ¿Listo? Entonces esa es la función potencial de ese campo. Bien, ya veremos cómo usar eso más adelante con integrales de línea. ¿Listo? Podemos hacer otro ejemplo un poco más interesante, sí. Vamos uno por aquí. Si aquí está el campo e a la x coseno de y. Aquí dice determinar si el campo vectorial es conservativo. Si lo es, calcular una función potencial para él. Por ejemplo, el 47. Aquí no, este 47 no es interesante. La derivada de n por no sé, este no es conservativo. Eso está todo muy fácil. Yo creo que por acá. O miremos uno aquí los ejemplos de estas notas. Bueno, aquí dice, por ejemplo, dice, estas notas se las puedo enviar si no lo he hecho. Dice, calcule la función potencial para este campo. 10x menos 7y menos 7x menos y menos 2yj. ¿Sí? Entonces dice aquí que de un ejemplo anterior sabemos que es conservativo. Veamos por qué. En este caso, esta parte de aquí es n. ¿Sí? Y si derivo eso con respecto a x, por este menos de aquí va a dar menos 7, ¿cierto? Y si derivo m con respecto a y, también da menos 7 por esta parte. En efecto es conservativo. ¿Listo? Lo cual implica que existe la función potencial, tal que su gradiente es el campo. Por lo tanto, la derivada parcial de esa función potencial con respecto a x me da la primera
coordenada del campo. Es decir, da 10x menos 7y. Y la derivada parcial de ese campo con respecto, de esa función potencial, perdón, con respecto a y me da la segunda parte del campo, que es menos 7x, menos por menos 2 más, menos 7x más 2y. ¿Sí? Y hacemos el proceso anterior. Aquí, y esta igualdad podemos integrar los dos lados con respecto a x. Queda esto. Y esa integral va a dar 10 aquí a la 2 sobre 2 menos 7xy. Sí, porque aquí integro 7y con respecto a x da 7xy. Y puede ir algo que dependa solo de y, una función g de y. Como dijimos antes, cualquier cosa que dependa de y allí sirve para que se verifique esta condición. Que si depende solo de y derivo con respecto a x, la derivada parcial da 0. ¿No? En principio puede ir cualquier cosa. Por otra parte, esa es una forma, un formato que tenemos para la función potencial. Miren, este formato. Puede ser así. Y si análogamente integremos aquí con respecto a y. La integral de menos 7x es menos 7xy. Y la integral de este 2y es y a la 2, ¿no? La derivada de y a la 2 es 2y. Este es el otro formato que tenemos para f. ¿Listo? Entonces comparemos. Miren. Por una parte, tiene que ser así. 10 sobre 2, o mejor dicho, 5x a la 2 menos 7xy, más algo que dependa solo de y. Y por otra parte, tiene que ser y a la 2 menos 5xy. ¿Sí? Este término menos 7xy es común en los dos formatos de f. ¿Sí? Entonces, ese término debe ir, ¿no? Y por otra parte, aquí aparece 5x a la 2 y aquí aparece y a la 2. Entonces, podemos decir que la forma más completa de f, reuniendo todos esos datos, es 10 sobre 2 x a la 2 menos 7xy que aparece en los dos formatos de f, más y a la 2. ¿Sí? Esa es la f más completa, uniendo la información del primer caso y el segundo. Entonces, escojamos esta f. Si la derivamos parcialmente con respecto a x y y, para verificar si en efecto cumple o no estas condiciones, nos damos cuenta que sí, que en efecto las cumple. Entonces, que esa es la función potencial. ¿Sí? Si ustedes llegan a escoger, por ejemplo, solo esta parte, ¿sí? Entonces, cuando deriven con respecto a y, no tienen forma de generar este 2y, porque está incompleta. Tenían que agregarle este y cuadrado. Entonces, ustedes tienen información sobre la función potencial. ¿Sí? Y cuando ya tengan esa información, escogen los términos diferentes que estén en las dos partes. En este caso, miren, que aparece x a la 2, 5x a la 2 y aquí y a la 2. Escogen los dos. Y luego le agregan el término que sea común. Y con eso basta. Listo, esa es la función potencial. Bien. Si usted quiere descubrir algo, quiere descubrir una función, le están dando varios datos de ella, pues usted escoge la información más completa. Le agrega todo. Y si usted tiene dudas, pues verifica si las derivadas parciales son lo que deberían ser o no. Listo. Bueno, eso con respecto a hallar la función potencial de un campo. ¿Sí? Como les dije, bueno, nos hemos centrado por ahorita en trabajar sobre campos en el plano, pero también podemos definir campos vectoriales en el espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces un campo tendría esta forma. Tendría mejor dicho, en el espacio tridimensional a un punto X, Y, Z. ¿Sí? En el espacio tridimensional, un punto aquí. Digamos, aquí está el sistema de coordenadas
tridimensional. Entonces a este puntico le asocia un vector que llamamos f de x, y, z. Entonces ese vector, ¿cómo lo podemos describir? Pues por medio de una función ya de 3 variables, y m, que dependa de x, y, j, x, y, z, más una función n de 3 variables que dependa de x, y, z, y le agregamos una función p de 3 variables que dependa de x, y, z en K. Así se considera un campo en el espacio tridimensional. Se asigna vectores allí, en estas 3 dimensiones. ¿Listo? Donde recordemos que estos vectores I, J, los puedo escribir en forma de fila o de columna. En forma de fila sería así. El vector I es el vector de coordenadas 1, 0, 0. El vector J es el vector de coordenadas 0, 1, 0. Y este vector K que está allí es el vector de coordenadas 0, 0, 1. ¿No? Que estos 3 vectores forman una base para ese espacio vectorial. ¿Sí? Y ya vieron en esa lineal, R3, el R3 es un espacio vectorial, tiene suma y producto interno, ¿no? Producto por escalar, cuya base son estos 3 vectores. ¿Sí? Cualquier vector de R3 es combinación lineal de I, J, K. ¿Sí? Es una base ortonormal. Por lo tanto, lo que yo estoy escribiendo en esa notación es lo mismo que decir M, N, P. Es este vector. Eso es F. Listo. Entonces, para campos tridimensionales, también podemos desarrollar una teoría análoga. ¿Sí? Decir cuándo ese campo es conservativo. Listo. Y él es conservativo si existe una función de 3 variables, tal que su gradiente es el campo. Y todo análogo, lo que ya hicimos. ¿Sí? Todo lo que ya hicimos, háganlo de nuevo o lo hacemos de nuevo. Solamente que agregándole una coordenada más, un PK. ¿Sí? Entonces podemos definir campos tridimensionales conservativos. ¿Listo? Entonces, luego podemos definir o establecer una equivalencia. ¿Sí? Este campo tridimensional es conservativo si, solamente si, se verifica unas condiciones en las derivadas parciales de estas funciones que definen el campo. ¿Sí? Por ejemplo, tiene que cumplirse que la derivada de n con respecto a y, ¿sí?, sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Esta es la que teníamos antes. ¿Qué otra condición? ¿Sí? La derivada de p con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de m con respecto a z. Y tenemos una tercera condición. Aquí se aumentan las condiciones. ¿Sí? El hecho de colocar una dimensión más hace que se aumenten estas condiciones. Y la otra condición es M, N ya están relacionados. MP ya, falta NP. Entonces, la derivada de N con respecto a Z tiene que ser igual a la derivada de P con respecto a Y. Si usted verifica estas 3 condiciones en las derivadas parciales que definen el campo, puede concluir que el campo es conservativo. ¿Listo? ¿Y cómo se demuestra esto? Igual que el resultado, igual que como se demuestra el teorema 15.1. ¿Sí? Como es un bicondicional, usted puede suponer que el campo es conservativo en principio y probar que eso implica que estas derivadas son iguales. ¿Listo? Pues como el campo es conservativo, existe una función potencial tal que
la derivada parcial de f con respecto a x es m. ¿Sí? Usted puede derivar a los dos lados con respecto a y. Después tiene esta identidad. ¿Sí? Y luego usa un argumento diciendo que las derivadas mixtas son iguales en una función de dos variables con un buen comportamiento continuo, etc. Y entonces a partir de eso usted establece todas estas tres igualdades. ¿Listo? Pero eso es lo que se debe verificar. Ese es el teorema, si ustedes quieren verlo aquí en el libro, es el teorema 15.2. ¿Sí? Todo el proceso es análogo cuando el campo es tridimensional. ¿Listo? Entonces, miren el teorema aquí. ¿Sí? ¿Listo? Eso es lo que se debe verificar. ¿Qué más puedo decir? Bueno, cuando uno tiene estos campos tridimensionales, puede definir lo que se llama el rotor del campo. ¿Sí? Y el rotor del campo, ojo, esta definición del rotor, eso se llama rotacional, el rotacional de un campo. ¿Sí? Se le llama así porque este rotacional, digamos, es una definición que captura la idea de que tenemos un campo tridimensional, él pueda generar alguna rotación en un sistema de polea. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que se tiene un campo así, es como la corriente de un río. Pongámoslo azulito. Digamos que en la superficie no se ve no hay tanta corriente. ¿Sí? A mayor profundidad aumenta la corriente. ¿Sí? Entonces, si usted coloca aquí, por ejemplo, una polea o algo así, pueda recibir el agua acá. ¿Sí? Esta polea puede girar en un sentido u otro. Sí, puede girar. Sí. O en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cierto? Si el campo es tal que puede producir una rotación en un sistemita de estos, decimos que él genera rotación, ¿sí? Si el campo fuese constante, por ejemplo, un campo constante no genera rotación. Que todas las flechitas van en la misma dirección, digamos, y son de la misma magnitud. Este campo así no genera rotación, ¿sí? Porque las fuerzas que golpean la polea en la parte de arriba son las mismas que golpean en la parte de abajo. Entonces no rota. Pero este es el caso 1. Caso 1. El caso 2, aquí sí puede generarse una rotación. Porque la fuerza que golpea esta polea en la parte de arriba es muy pequeña, porque aquí los vectores son más pequeños que la fuerza que golpea aquí. ¿Sí? Ahí sí puede haber una rotación. ¿Sí? Entonces, en esos casos decimos que el rotor o el rotacional del campo, digamos que esto es un campo F, el rotor del campo es distinto de cero. ¿Sí? Y para capturar esa idea, se hace esta definición del rotacional, ¿no? El rotacional es a su vez otro campo vectorial. ¿Sí? Y se define, bueno, esto es la divergencia. El rotacional se define a partir de